Hola, muchas bendiciones. Desde aquí les envío un abrazo afectuoso, alegre por compartir con ustedes una cápsula, un tiempo de enseñanza más en esto tan precioso que es la confianza de Dios para con nosotros, llamado ministerio. Obrar y servir en la obra del Señor será uno de los privilegios más grandes que tengamos. Así que agradézcale a Dios porque fuiste escogido desde el vientre de tu madre para llevar a cabo esta obra ministerial. Y no importa las luchas que usted esté enfrentando, las situaciones adversas, como dice el apóstol Pablo, tenemos que padecer por causa de la justicia y tenemos que pagar el precio, pero la recompensa es grande. Y yo le aseguro, no solo en el reino de los cielos, sino aquí. Dios tiene protección, salud, bendición para su vida y para los que le sirven con un corazón puro y correcto. Le saluda el profeta Walter Flores. Ya después de 20 años, 19 años de ministerio, tenemos algo que decirle y nuestro deseo es entrenarle en verdades prácticas ministeriales para que usted florezca, para que usted se sienta gozoso de cumplir la asignación divina y sea aprobado delante de Dios. Hoy le quiero hablar acerca de cómo poner demanda o cómo provocamos demanda, cómo ponemos demanda. Le quiero enseñar este principio que estuve enseñando hace unos días a la iglesia. ¿Y por qué es importante entender esto? Primero, porque es parte de la reforma. Esto es vino nuevo. ¿Qué significa vino nuevo? Son verdades escriturales que han estado allí escondidas y reservadas para nosotros. La palabra de Dios nos dice que este conocimiento es para nuestra gloria, para nuestra gloria. Así que yo le quiero hablar acerca de cómo provocar demanda, cómo provocar demanda. Primero, quiero llevarle a uno de los versículos bíblicos que, en mi parecer, son uno de los que más conmueve mi corazón en toda la Biblia. Se encuentra en Lucas capítulo 13, 34. Jesús se acerca a Jerusalén y dice la Biblia y dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús, al entrar a Jerusalén, sabe que él mismo va a ser rechazado, aunque le van a poner ramos ante sus pies. Una semana después iban a estarle crucificando. Jesús les dice: no reconocen el tiempo de su visitación, no reconocen el tiempo en el que fuiste visitada. San Lucas 13:34, para que nos quede el concepto bien claro y la verdad bien clara. Jesús le da a entender que llegó el tiempo de visitación de Dios para con Israel, pero ellos no estaban preparados para esa visitación. Los fariseos, maestros de la ley, los escribas, estaban enseñando continuamente de el cumplimiento de la venida del Mesías a Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: sucede que Israel no captura, no entiende el tiempo de su visita. No lo entiende. Y es que puede pasarnos. Puede suceder que Dios nos visite y puede ser que no estemos conscientes de su visitación. Puede ser. Hoy en día, mis queridos hermanos, mi querido oyente, está de moda el evangelio plástico, está de moda el evangelio emocional, está de moda el evangelio social, está de moda la iglesia ya sin mencionar el nombre de Jesucristo.
Hoy la iglesia, ¿qué ha perdido? Hoy la iglesia ha perdido la visitación. Hoy la iglesia ha perdido cómo provocar y sobre todo cómo discernir que Dios camina entre nosotros. Los programas se han hecho más importantes que la agenda divina. Los administradores son más importantes que un ministro a tiempo completo y a la obra del Señor. Es más importante hoy en día los colores, las sillas, que una reunión de gente que fue redimida y que está agradecida por esa redención. Esa gente se llama iglesia. Por ello, puede ser que estemos experimentando el adorar a Dios y no estar presente hoy en día, que Dios no esté presente. Hemos estado en ministerios donde la gloria de Dios ya no está. Excelentes edificaciones. Yo estuve una vez, hace muchos años, en un templo que me decían, solo la puerta del templo vale $500,000 de lempiras. Pero la gloria de Dios ya no estaba allí. Ya el cabot ya se había ido. La palabra cabot es la gloria de Dios, ya no estaba allí. Por eso necesitamos entender que para que Dios se glorifique y se manifieste en un lugar, debemos de provocarle en adoración, en sacrificio. Debemos provocarle con sacrificio continuo, con honra. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y fuimos llamados, mis queridos hermanos, para hacer piedras vivas y ofrecer sacrificio vivo y santo a Dios. Entonces, entrando así, quiero que miremos este capítulo bien tremendo. Mire qué tremendo esto. San Juan capítulo 10, 22. Y de ahí nos vamos a ir a San Juan 10, 37. ¿Verdad? El 10, 22 al 24. Mire, yo creo que se ponga en su mente esta verdad revelatoria. Mire qué interesante. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Escucha. ¿A dónde está Jesús, el Hijo de Dios? En el templo. Y los administradores del templo lo llaman alguien que les turba el alma. O sea, que les quita la tranquilidad y les quita la paz. En el templo. ¿Acaso el templo no fue diseñado para adorar a Dios? Pero en el templo provoca molestia la presencia de Dios. Oiga bien, Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, el único camino al Padre, el verbo hecho carne, lo ven ante sus ojos, lo han enseñado durante más de un siglo, han estado hablando de su advenimiento, del cumplimiento de su llegada, y cuando está, no lo reconocen. No habían entendido la verdad que la gloria de Dios, Dios mismo, estaba en un cuerpo humano. Pero este cuerpo humano, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahora ellos están viendo al Padre, al Hijo, a Dios mismo, y lo llaman alguien que les turba el alma. Les turba, les quita la tranquilidad. Y es que vamos a enfrentar, ministros del Señor y pastores, esta situación de que o agradamos a la gente o agradamos a Dios. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas. Si sería siervo de Dios, buscara entonces agradar a los hombres. ¿Verdad? Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Ahora, mire qué tremendo es esto, que hoy en día nos vamos a tener que enfrentar con el espíritu de esta era. El espíritu de esta era niega lo sobrenatural. El espíritu de esta era se le llama también con el nombre de anticristo, que tiene que ver que se resiste con todo aquello que tenga que ver con Cristo. Entonces, más que nunca, veremos desde los congresos nacionales, ¿verdad?, este espíritu de anticristo, hablando de
que las naciones tienen que aceptar el matrimonio entre homosexuales, que tienen que aceptar el aborto, que tienen que aceptar, ¿verdad? La adopción de hijos en una pareja del mismo sexo. ¿Por qué? Porque este espíritu de anticristo y el espíritu de esta era se opone paralelamente a todo lo que es Dios. Hoy en día la iglesia no está reflejando ni manifestando la gloria de la naturaleza de la iglesia con I mayúscula. Ahora, yo le quiero animar a algo. ¿Quiere conocer usted el espíritu y la naturaleza de la iglesia? La que nació en el costado de Jesús cuando le fue introducida aquella lanza, allí nació la iglesia. Oiga bien, ¿quiere conocer la naturaleza de la iglesia del Señor? Conozca el libro de los Hechos. Y usted se va a dar cuenta que la naturaleza, el diario vivir, el pan de cada día de la iglesia, era lo sobrenatural, la manifestación del poder, las sanidades, las liberaciones. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios va a volver a restaurar, ¿verdad?, a su iglesia, y lo primero que hace es traer el conocimiento revelado, y de allí viene con todo y su gloria sobre la iglesia. Entonces, la naturaleza de la iglesia es sobrenaturalista. Significa que lo sobrenatural tiene que ver con que no está regido por las leyes naturales. Necesitamos ver milagros, sanidades, prodigios, salvación, liberación. A una alabanza extravagante en la iglesia. Hoy en día no quieren ofender a la gente. Uy, ¿qué es eso de la liberación? Pero esa es la naturaleza de la iglesia. Hoy en día a Jesús lo están sacando de su templo y están diciendo, nos turbas el alma. ¿Y qué pasó entonces? En el versículo 37 al 42 dice, procuraban, desde el 39, procuraban otra vez prenderle, pero se escapó de sus manos. Oiga bien, en el templo se escapó. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando, y se quedó allí. ¿A dónde se fue? A un río, al Jordán, al lugar donde se había experimentado una visitación sobrenatural. Juan el Bautista, todo Jordán, todos los lugares cercanos bajaban a escuchar y a ser bautizados por Juan. Donde Juan había profetizado, viene uno mayor que mí, que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Allí mismo Juan dejó una plataforma, un lugar donde era anhelado el mover del Espíritu Santo, donde era anhelada la presencia de Dios, donde todos los días bautizaba en nombre de aquel que era mayor que él. En ese lugar tenía los elementos necesarios para que la gloria de Dios, el Verbo hecho carne, se estableciera, se quedara allí. Y es que una cosa es que tengamos una sencilla visitación, pero otra cosa es que se haga una habitación. Dos cosas. La iglesia ha estado experimentando visitaciones, pero no hemos estado experimentando que Dios habite. Para que Dios habite, debe de tener algunas medidas, algunas actitudes y accionares la gente que está allí. Adoración, lo vuelvo a decir, sacrificio, honra. Honra tiene que ver con estima, tiene que ver con ofrendas, diezmos, pactos, alabanza. ¿Por qué la iglesia es un lugar de sacrificio? Para que Dios habite. Óigame si Dios habita. Óigame si Dios habita. Óigame, la clave de nuestro ministerio no es el rótulo, no es el nombre. La clave de nuestro ministerio no es el traje del pastor, no es el carro que maneja. La clave del ministerio es que Dios habite. ¿Y por qué Dios habitó? Jesús se quedó allí. Muchos venían a él.
Muchos venían a él. Escucha esto, muchos venían a él. Y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Oiga, qué interesante. Muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron en él allí. ¿A dónde Dios habita? ¿A dónde Dios se queda? ¿A dónde se manifiesta? A donde hay gente que cree. A donde hay gente que cree. Y creer tiene que ver con una actitud. Fíjense que creer no tiene que ver con decir tengo fe, no, sino que cómo estás manifestando tu fe. Usted puede manifestar su fe desde el momento, amado, que tuviste un día difícil, estás cansado, tienes problemas matrimoniales, pero es día de congregarse para adorar a Dios. Eso es fe. Vas, te congregas y alabas, adoras, glorificas, exaltas. Dios allí está. Hay que provocar la presencia de Dios. Que ahora, Dios unge hombres. Oiga bien, el problema de Israel fue y de los eruditos de Israel sobre todo, que Dios se vistió de un carpintero. Dios se vistió de un hombre de 30 años. Aunque Jesús nació, tuvo que crecer en gracia y en sabiduría, tuvo que adquirir, ¿verdad?, la genética del reino en el camino a través de la revelación, de la búsqueda, del sacrificio, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante. ¿Cuál fue el problema de los eruditos? Nunca se imaginaron que Dios iba a cumplir su palabra profética metiéndose en el cuerpo de un hombre con apariencia humilde, metiéndose en el cuerpo o manifestándose, en un cuerpo de un ser humano que se mira común. Pero esto nos lleva a un misterio, y es esto, que Dios siempre unge hombres para manifestarse a través de ellos. Dios unge hombres para manifestarse a través de ellos. Por eso, si usted ve la profecía del Apocalipsis capítulo 3 en adelante, si no me equivoco, y dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién le está escribiendo? Al hombre de Dios de esa iglesia. Lo llama ángel, porque la palabra ángel es la palabra mensajero. ¿Cuál es la labor de un ángel? Una de ellas, los ángeles tienen el ministerio de ministrarte y de traer mensajes, de traer regalos, de cubrirte. Es un mensajero que trae algo. Esa es la palabra ángel. Ahora, mire, Dios, mi querido hermano, unge hombres para manifestarse a ellos y a través de ellos, ¿verdad? Por eso cuando se establecía un sacerdote, había un acto de ungimiento. ¿Y qué es ungimiento? Es derramar aceite, ¿verdad? Con señal, como manifestación y como un acto de establecerte con una unción para que seas depósito y para que impartas de ese aceite. Ok, entonces Dios unge hombres. Los 5 ministerios son gente que Dios estableció, ungió, llamó para portar ese aceite. Todo el nacido de nuevo a través de sus dones espirituales, a través de la soberanía de Dios también Dios se manifiesta, a través de la reflexión y el arrepentimiento, que es el Espíritu Santo que trata personalmente con el corazón del individuo, son una de las maneras en las que Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué es demandar? Poniendo esto en perspectiva. En el templo Jesús se tuvo que ir porque era un fastidio para ellos. Pero en el río ahí se quedó porque ahí la gente iba a él y la gente creía y la gente creyó y la gente creyó. Ahora escuche, ¿qué es demandar entonces? Es alar lo que Dios está hablando a través de un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué es alar? Es hacer mío lo que tiene ese depósito de Dios. Hay un depósito. Los milagros es una intervención divina.
pero los milagros de Dios están levitando en una atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual está llena de milagros, donde hay oración, donde hay ayuno, donde hay alabanza, donde hay exaltación. Ahí hay milagros. Alguien tiene que alarlos y hacer lo suyo. Y muchas veces Dios tiene el milagro en la imposición de manos de un hombre, en una palabra profética. Y yo quiero decirle esto: todo lo sobrenatural, todo lo soberanamente divino, Dios lo hizo a través de hombres comunes, pero disponibles. Santiago 5, 17, 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero con todo y eso, Dios lo usa para hacer que el cielo se cierre por 3 años y 6 meses, y lo usa para que mande la orden y el cielo se vuelva a abrir, con todo y sus debilidades humanas. No le estoy hablando de pecado, le estoy hablando de que Dios se arriesga en llamarnos, Dios se arriesga en usarnos, y Dios, con todo y nuestras limitantes, desaciertos, temores, desánimos, luchas, con todo y eso, mi querido hermano, Dios ha puesto un depósito de unción y de gracia en tu vida. Con todo y eso, Dios va a usar tu naturaleza y tu humanidad. Quiero decirle esta verdad: con todo y sus limitaciones humanas, Dios ungió hombres para su obra en la tierra. Qué bueno es discernir hombres de Dios. Qué bueno es discernir hombres de Dios y caminar a la par de hombres de Dios. Qué bueno, porque Dios unge hombres para que sean depósito de palabra, de impartición, de bendición para mucha gente. Tercero, mire, todos estamos llamados a ser extraordinarios a través de los dones y las habilidades sobrenaturales que Dios ha depositado sobre nosotros. Usted tiene un don. Usted tiene una habilidad sobrenatural, usted tiene un llamado, ejérzalo. ¿Sabe usted? Le voy a decir esto: existen aproximadamente más de 12 a 15 dones espirituales que el apóstol Pablo registró, aunque el apóstol dijo en una de sus cartas en Corintios: iré pronto a vosotros para hablarles acerca de algún otro don. O sea, yo creo que hay más dones en la iglesia, pero ese es el manto apostólico que discierne esas cosas del Espíritu. Tienen una habilidad para conocer el lenguaje divino. Los apóstoles, los profetas maduros tienen una habilidad para interpretar lo sobrenatural y traerlo con palabras prácticas al hoy. Ahora, mire, usted tiene dones, y de los dones, usted por lo menos se mueve en 3 dones espirituales. ¿Cuáles son sus dones espirituales? Y no importa si usted es líder, si usted es mentor, si usted es un nuevo creyente, desarrolle esos dones. Necesitamos que se administren los dones espirituales, que en la iglesia exista interpretación de lenguas. Necesitamos que la iglesia se mueva en diversidad de géneros de lengua. Necesitamos los dones de sanidad, necesitamos los dones de sabiduría. Espero yo en una de esas hablarles de los dones espirituales, ¿verdad? Para que los entendamos. Ahora, todo esto radica en esta verdad. Todo esto, el poder de Dios se esconde en una vasija humana. ¿A dónde se escondía el poder de Dios en Jesús? En un hombre de 30 años. Los religiosos no pudieron discernirlo. Dura lucha les tocó. Yo no los voy a juzgar, porque fíjense que a mí me gusta aquella canción de Jesús Arián Romero, y dice: si hubiera estado allí, no sé si usted la ha escuchado, hubiera yo también, dice, clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Yo creo que si yo hubiera estado allí, quién sabe si hubiera sido yo el del templo o el del río o los del río. Pero en el tiempo de hoy yo no me voy a acusar por lo que no he vivido. Yo quiero ser los del río, aquellos que no quieren una visitación, quieren que Dios habite en medio de nosotros.
Dios esconde su poder en una vasija humana. Ay, qué poder sobrenatural se desata cuando alguien cree en la palabra que está llevando su pastor. Ay, qué poder sobrenatural se desata cuando usted cree en la impartición que le está dando su Padre espiritual. Ahora, ¿cómo hago aquello? ¿Cómo hago aquello? Con acciones de fe y acciones de denuedo. He estado leyendo últimamente el libro de Mateo. Ay, fíjese que yo encontré algo y cada vez que uno se expone a la Biblia encuentra algo nuevo. Y fíjese que veo la fe de 3 sobrenaturalistas en el libro de Mateo, en la palabra de Mateo, en el capítulo 9:18, 9:27, 9:18 y 9:27. Mire, qué fe. La palabra dice, mire, esto me impactó. La palabra dice en Mateo 9:18, mire esto. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Qué fe de hombre. Para que Jesús se levante. ¿Qué hace que Jesús se levante? ¿Qué hace que llame a sus discípulos y digan: vamos? La fe de un hombre mueve la mano de Dios. ¿Cómo hago lo que Dios tiene para mí? Una fe violenta, una fe que actúa, una fe que cree. ¿Qué es lo que cree hoy la gente cuando un ser humano muere? Por lo menos, Señor, dame para el ataúd, que sea un ataúd digno. Mire la fe de la gente. Entonces Dios le va a dar conforme a su fe. Señor, que por lo menos, disculpe que sea un poquito cómico, pero dice, hay gente que cree, ay, en el nombre del Señor, que a las 12 esté lista la tumba, porque ese albañil se tardó. Mire la fe. Fíjese que la fe de la gente es así, una fe domesticada. Pero mire la fe de este hombre. Óigame, este hombre le está diciendo a Jesús: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Óigame, qué fe de hombre. Se levantó Jesús. ¿Quiere ver levantado a Jesús? ¿Quiere ver que se levante por usted? Vamos, crea en cosas locas. Crea en cosas que no se pueden llevar a cabo si no es por intervención divina. Ahí se levanta Jesús. Vamos, pastores. Dios nos llamó desde el altar a hablar de un Dios que no tiene límite. Cómo me gusta leer a mi Jesús cuando habla del Padre. Aún dice, la cantidad de cabellos que ustedes tienen, el Padre las conoce. ¿Cómo ministramos a Dios desde un altar? ¿Desde su experiencia personal o desde la perspectiva de la mente de Cristo? Pablo dice, oremos para tener la mente de Cristo. Cuando usted mira las cosas que no se pueden, está operando desde la mente de Adán. Pero cuando cree en aquello que es imposible y lo confiesa, usted está hablando conforme a la mente de Cristo. Oiga, qué sobrenaturalista. Y hay otro ejemplo. Más adelante una mujer toca el borde del manto y fue sana. Esta mujer creyó, con solo tocar el manto fue sana. Poder salió de mí, dijo Jesús. Lo conozco. Alguien hizo algo. Alguien sobrepasó sus propios límites. Y más adelante, en el versículo Mateo 9:27, la palabra dice que 2 ciegos siguen a Jesús. ¿Cómo un ciego sigue a alguien? La necesidad de un milagro, de una intervención divina. Y la Biblia dice que cuando estaban frente a él, Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? En Mateo 9:28, ellos dijeron, sí, Señor. Le tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Quiere hablar lo que Dios tiene para usted? ¿Cuál es el nivel de fe? Crea que Dios le puede dar y añadir gente. Crea que Dios le va a mandar en la próxima temporada, en estos días, gente clave para el desarrollo de su ministerio. Crea que Dios, usted dirá donde quiera que esté y a dónde vamos a alquilar un templo. Crea que va a tener un templo precioso. Dios va a poner todo. Créelo.
confiésalo. ¿Cómo halo lo que Dios tiene? Haga acciones de fe violenta. Haga cosas que nunca ha hecho. Crea que Dios tiene algo grande para usted. Crea que Dios tiene algo grande para usted. Desde aquí yo le declaro en el nombre de Jesús que todo lo que Dios tiene para su vida se desata hoy. Y le quiero recordar, Dios viste y manifiesta su gloria, su unción y sus dones muchas veces a través de un hombre, a través de una mujer. Honre, crea. No olvide que el único lugar donde Jesús no pudo hacer mucho fue en su tierra, en su lugar, en Nazaret. Porque cuando Él llegó, aunque recibieron su doctrina, porque sus palabras eran profundas de enseñanza, pero cuando fue la hora de hacer milagros, no sucedieron muchos milagros. Siendo Jesús, porque ellos decían, ¿acaso este no es el hijo de María? ¿No es el hijo de José? Y ahí dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros. Y lo acusaron diciéndolo, haz las cosas como haces en Capernaum. Y Jesús dijo, no he venido por sanos, he venido por enfermos. Capernaum fue el lugar donde hizo Jesús los mayores milagros. Ellos creían que Dios tenía algo para ellos y alaban lo que el Padre tenía para ellos a través del sacrificio de Jesús. Tu milagro siempre está atrás de una situación difícil. Tu milagro está vestido, escuche bien, de imposibilidades. Tu milagro está vestido de cosas difíciles. Tu milagro está allí. Cree, Dios tiene cosas grandes. Prepare su iglesia para que expecten. Prepare su altar para que allí prediquen de un Dios de lo imposible. Ponga manos que Dios va a usar tu humanidad. Y concluye diciéndole, deja que Dios use tu humanidad. Deja que Dios use tus manos, use tus pies. Que Dios use tu mente y tu corazón, porque allí Dios manifiesta su gloria. Espero que esta enseñanza les haya bendecido. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Y espero que esté disfrutando estos videos. Escríbame a través de WhatsApp, escríbanos a través de nuestro Facebook, ahí está saliendo la dirección en este mismo momento. Sea nuestro amigo en Facebook, conozca lo que está pasando en el ministerio, estamos para servirle. Le envío una palabra de afecto y de amor, y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te usará como nunca te ha usado en esta temporada, y que vas a hablar palabras que nunca has hablado, y que Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Porque Dios está en ti y Dios te va a usar a ti. Dios va a usar tu humanidad. El que te honra, honra a Dios. El que te sirve, a Dios le sirve, porque eres un representante de Dios en esta tierra. Pastor, te bendigo. Ministro, te bendigo. Líder, te bendigo. Y hasta aquí, muchas bendiciones. Nos vemos en una pronta impartición. Prepárese para ella. Bendiciones.